Este es el podcast La Sacó del Estadio. Llegamos al episodio 290, estamos en este podcast que se llama La Sacó del Estadio y hoy 12 de agosto vamos a hablar de MLS, del campeón de esta temporada de la burbuja de la MLS. También tendremos cómo le fue al equipo de Canadá debutando en su nueva sede. También las suspensiones en la MLB después de la pelea de un equipo de Oakland contra los Astros de Houston. La NBA, cómo avanza, los deportes colegiales, se harán o no se harán en este año 2020. Y sigue todavía el rifirrafe, el enfrentamiento entre Trump y LeBron James. De eso vamos a estar hablando, entre otros, en este Geopodcast. Además, estaremos comentando todo lo que ocurre en el fútbol de Europa. Por ahora, celebrar la victoria de el equipo de Portland en la MLS. Kenneth Garay, que está en Bristol, Connecticut. Yo soy Andrés Nieto Molina, estoy en Chile y vamos a hablar con Kenneth para que nos hable, y con Dani Marulanda, sobre la victoria del equipo de Portland, que derrotó 2-1 a Orlando. Así que, ¿qué nos dejó este torneo MLS que se disputó en Disney? Hola, Kenny, ¿cómo le va? Hola, Andrés, un fuerte abrazo a usted, a Dani, a todos. Bueno, nos dejó muchas cosas. Esta mañana hablábamos inclusive, Andrés, con John Rojas, periodista colombiano que respira prácticamente Major League Soccer, y nos decía, hombre, es un torneo que marcó la pauta para que el fútbol volviera a los Estados Unidos. Ganaron los Timbers de Portland. La veteranía se impuso, y eso lo habíamos dicho aquí, pese a que fue un buen partido, pese a la muy buena tarea del equipo de Orlando, de Oscar Alexander Pareja, pero Pareja hasta ahora está armando el equipo, mientras que los Timbers de Portland ya son un equipo armado, un equipo de competencia, un equipo que estuvo en final de la mano de Giannis Avarese, que ahora se lleva el título. 2-1, victoria. Torneo que fue un ejemplo a seguir, que estuvo en el libro de los Guinness, como lo decimos acá, que quedó como récord mundial, y además, hombre, dejarlo claro, ¿no? Este torneo lo creó la MLS para regresar al fútbol. Creó este torneo de verano en burbuja para que regresara al fútbol, y los 3 primeros partidos, o sea, los de la fase de grupos, cuentan para el año, para el campeonato nacional. El ganador de anoche es simplemente campeón del torneo MLS is back. No es el campeón de la Copa MLS. No. Ok. La Copa, o sea, no es el gran campeón del año 2020 todavía. No, para nada. Ayer, este torneo lo que dio fue un cupo a la Champions de la CONCACAF, premios en efectivo, y abrió la puerta para el regreso, y fue una burbuja, pues, que todos pueden llegar a seguir. De aquí en adelante, hay que estar pendientes de lo que pasa en el torneo. Por ejemplo, hoy juegan Dallas y Nashville. Eso vi yo, sí, oí en la transmisión de ESPN que seguía el torneo y seguían jugando, pero yo decía, pero ¿cómo así? ¿Ya no hay un campeón? Porque sí, no, es que estos equipos no pudieron arrancar por el COVID-19, muchos jugadores contagiados. Y hoy se estaría anunciando que los equipos canadienses de este lado, o sea, hablamos de el Impact de Montreal y de Toronto, jugarían de locales ante la prohibición de Canadá, o sea, lo mismo que le pasa en el béisbol a los Azulejos de Toronto, jugarían de locales en el Red Bull Arena de Harrison, New Jersey. El fútbol sigue, simplemente se llevó a cabo este torneo que quedará en la historia como un torneo simpático y de esperanza, si se quiere, en un momento muy difícil para todo el mundo. Pero, ojo, bien jugado y gran nivel. Ahora hablemos con Marulanda y que nos cuente, hombre, de los protagonistas de esta hazaña de Portland, donde había varios jugadores colombianos. Hola, Dani, en el Retiro, Antioquia, Colombia. Abrazos, Andrés, abrazos, Kenneth, y muy buena la claridad que nos está haciendo Kenneth desde Bristol, porque es que aquí uno abre los medios de comunicación, 3 colombianos campeones de la MLS, la claridad que nos acaba de hacer Kenneth. Otros detalles, es más. Hay que decir que sí son campeones, eso sí. Pero no de la MLS, o sea, es que son ganadores de un cupo. Del torneo MLS está de regreso, eso fue lo que ganó. Exactamente. MLS is back. ¿Qué les otorga un cupo a la Liga de Campeones de la próxima edición de la CONCACAF? Es más, ese cupo normalmente se lo daban al equipo que hacía más puntos a lo largo de la temporada regular de la MLS. Ese cupo se quita por ese lado y por eso se lo otorgan en esta oportunidad al Portland. Y el otro detalle, Kenneth decía, los 3 primeros partidos de este MLS Back que se sumaron, por eso es que vamos a ver 3 partidos consecutivos desde hoy entre el equipo de Nashville y el equipo de Dallas, que no estuvieron en la burbuja por el tema del COVID. Van a jugar miércoles, domingo, miércoles, para poder sumar 3 partidos e igualar la cantidad de juegos de todos los equipos en la MLS, que tendrá su final, si el COVID lo permite, ya para el mes de diciembre.
seguimos en deportes americanos, los que se producen, se originan en Estados Unidos, que tiene una alta actividad. Afortunadamente en Sudamérica es muy poquita porque estamos de foco mundial ahora en Sudamérica de COVID-19. Y hablemos de la MLB porque ayer se estrenó por fin el estadio Buffalo. Recordemos que el equipo de Canadá, los Blue Jays, no podían jugar en Canadá, tema de la cuarentena, cambiar de país, y no le permitían jugar en su estadio en Toronto, así que se fueron a jugar a los Estados Unidos, ahí en la frontera, cerca de las cataratas de Niágara, en la ciudad de Buffalo, y ayer jugaron contra los Marlins. Marulanda, ¿y cómo le fue a su equipo? Me imagino que se vio las 9 entradas completitas. Oye, lo que pasa es que fueron 105 años de espera. Desde 1915 no se jugaba un partido oficial de Grandes Ligas en ese estadio. Como usted lo reseña, Andrés, es un escenario donde se disputan ligas menores. Allí juega el equipo de Buffalo Bisontes. Pero ayer, por el tema obviamente de Toronto, simplemente cruzar ahí la frontera, pues fungió como local, y como la gente no tenía obviamente manera de entrar, el estadio tiene una particularidad. Está como construido al lado de una autopista, como decir en Florida, el Turnpike. Entonces veíamos aficionados que se paraban en un andén, en una especie de baranda, que estaba allí en la autopista, y desde ahí con el celular alcanzaban a captar las imágenes de los jugadores dentro del terreno de juego. Se quedaron allí bastante rato en este compromiso, que incluso se fue a extra innings. Se tuvo que definir en la 10ª entrada para la victoria de los Blue Jays, así que la espera larga, pero bueno, disfrutaron allí el territorio de Buffalo. Marulo, ¿usted por eso no respondía ayer el teléfono en la tarde? ¿Estaba viendo el extra inning? No, sabe que en ese momento no tenía luz acá, se nos fue la luz un momentito. Incluso me perdí una entrada del juego, le confieso. Sí, ahora fue muy emocionante, porque iba perdiendo 4-1, empatan 4-4. Cervelli. Es más, en el 10º inning hubo una jugada que parecía home run, y aquí en casa Sebastián, que lo estaba viendo en el celular, eso empezó a gritar como loco, pero no era home run. Sí. Óigame. Yo soy el único loco que me desgasto viendo los Marlins. Sí. No, y Sebastián es un caso peor, los ve en el celular, que es más grave todavía. No, bueno, pero eso es muy centennial, muy millennial, ver todo en tableta y en celular. Mire, ¿sabe que en los de los Yankees estamos preocupados con Gleyber Torres? Mala racha, sigue con muy mal promedio en el bateo. 4 errores como shortstop, y ese es quizá el punto débil de los Yankees de Nueva York, que ganaron ayer. Ayer había un partido estrella que además se vio por Telecaribe, ¿no? Estaban jugando los Astros de Houston. ¿Cómo quedó ese juego? Andrés, venga, ya entendí por qué fue el juego de los Astros de Houston con Telecaribe. Lo que pasa es que enfrentaban a los Gigantes de San Francisco, pero la mala noticia es que ayer le dieron descanso a Donovan Solano, o sea que no tuvo y no lo pudieron disfrutar en la costa Caribe. Muchos de malas, hombre, en Barranquilla y en el Caribe, en Cartagena, en Montería, en Cincelejo, a quienes saludamos que oyen este podcast, porque aquí hablamos también de béisbol norteamericano y destacamos la actuación de los colombianos en las mayores. No, le iba a añadir que, ¿sabe a quién le fue mal ayer? A Urchela. Urchela se fue en blanco con los Yankees. Sí, pero bueno. La sacó del parque. Sí. Mientras tanto, también en los Yankees, Aaron Judge, el jueves pegó home run, sí, correcto. Bueno, muy bien. Y lo otro es esto, hombre, estamos pendientes de la sanción a jugadores de Oakland y de los Astros de Houston por aquel enfrentamiento donde dejaron ¿cómo es que dicen ustedes? Las bancas vacías, ¿no? Vaciaron las bancas, vean. Exacto. Ramón Laureano, el dominicano de los Atléticos de Oakland, suspendido 6 juegos, y el entrenador de bateo de los Astros de Houston, Alex Cintron, 20 juegos de suspensión. Sí. Por aquel incidente. Recordemos que Laureano le hizo una pantomima al lanzador mexicano Humberto Castellanos sobre cómo soltar correctamente un slider cuando le tiró el pelotazo, y esto provocó la respuesta de la banca. Laureano dijo que Cintron le pronunció un improperio, que él respondió luego. Cintron dijo en español algo que no dice sobre mi madre, o sea, le sacó la madre Cintron a Laureano, y de esta forma entonces se lleva la sanción. Estas sanciones se dan y son más ejemplares que otra cosa, porque es que 6 juegos en una temporada de 60 juegos es demasiado, y 20, muchísimo para Alex Cintron, el entrenador de bateo de los Astros de Houston. Pero incidentes como estos van a ser la comidilla de toda la temporada, y da la impresión de que de una u otra forma, así lo sancionan, peloteros de otros equipos se la van a querer cobrar a los Astros de Houston. Ahora, sin público, le voy a decir Garay, pues es más fácil saber qué palabrotas se dicen entre los jugadores. Seguramente eso de Laureano y Cintron se detectó inmediatamente. No hubo que acudir al Chief Umpire, ¿no? Que consignó en el informe que hubo, además porque los umpires muchos hablan en inglés y no saben cómo son las palabras en español, las palabrotas, Kenny. Sí, o sea,
Pero ojo, muchos de estos umpires a lo largo de la historia, sobre todo porque los caribeños que llegan al béisbol de Grandes Ligas son demasiados, han aprendido palabras, ¿no? Sí. Y fuera de eso hay mucho umpire, sobre todo de origen mexicano, Exacto. y mexicanos como tal, que han triunfado en el béisbol de Grandes Ligas y que siguen siendo fundamentales o que siguen cumpliendo con una gran tarea como umpire. Bueno, sigamos con más deportes americanos. Vamos a cambiar de liga. NBA, una gran actuación ayer. Y va a haber jugador MVP, Kenny, ¿no? Va a haber jugador MVP, sí, van a elegir MVP en la burbuja de la NBA. Ya nos va a hablar Dani Marulanda de una noche espectacular de Damian Lillard con 61 puntos, pero anunció la NBA que va a nombrar un MVP, un más valioso, en la burbuja. Y claro que hay una lista de candidatos impresionante ya a esta altura. Habrá un All-Sitting Games Team y un jugador MVP de la burbuja en honor a los mejores jugadores de Orlando que comenzaron el 30 de julio y concluirán el viernes. Los premios se van a anunciar el sábado en la tarde, antes del juego 1 de la serie de play-in, o sea, la serie por el último cupo en el oeste que nos anunció Marulanda y en el cual pues se pueden meter los Suns de Phoenix. Los principales candidatos para el MVP incluirían a Devin Booker de los Suns de Phoenix, indiscutiblemente, Luka Doncic de los Mavericks de Dallas, además de que no necesita carta de presentación, hay gente que nos lo recuerda todos los días como Marulo, Damian Lillard de los Trailblazers de Portland, James Harden de los Rockets de Houston, Giannis Antetokounmpo que lo expulsaron anoche por un cabezazo de los Bucks de Milwaukee, y TJ Warren, el que usted mencionaba ayer, Andrés, de los Pacers de Indiana. ¿Y qué fue lo que hizo Lillard, Marulo? Lo que pasa es que ayer Don Damián, porque usted le dice muy elegantemente Damon, pero él se escribe Damián Sí, Lillard. no es verdad. Usted lo castellaniza, que también se vale, me dijo un productor un día. Sí, no, esa estrella ayer hizo 61 puntos para los Blazers y ya en este momento el equipo de Portland es el número 8 de la conferencia. Y estoy de acuerdo con esos jugadores que usted está mencionando para hacer el MVP. Pero si el equipo de Suns, que nos habló esta semana muy bien Andrés, llega a meterse, porque es el único equipo que ha ganado los 7 juegos, si gana el último que le queda y se logra meter, aunque sea al 9º lugar para disputar el fin de semana un playoff, en este caso con los Blazers, yo le daría esa votación de mejor a Booker, porque sería vital para un equipo que estaba prácticamente eliminado y que gane todos los juegos en la burbuja y por lo menos disfrute la opción de playoffs. Bueno, óigame, Gara, ¿y usted oye a Clay Travis en Fox Sports Radio? ¿Lo ha oído? Sé quién es, pero no. Sí, no le suena. Bueno, ayer habló el señor Trump habló con Clay Travis. Le preguntó, presidente, ¿y qué? ¿Lo de la NBA qué? ¿Y esto de LeBron? Y oiga, con lo que dijo Trump sobre la gente de la NBA, que las personas de la NBA que critican y que lo critican a él son tontas y desagradables. Y dijo que la liga está en un gran problema, un problema más grande de lo que ellos creen, por permitir obviamente lo de arrodillarse durante el himno. Y también decidió partida porque comparó a Michael Jordan y LeBron James para determinar quién es el mejor jugador de todos los tiempos. Y ahí en lo que dijo Trump, ¿por quién se decantó? Obviamente, ya deben saber que fue por Jordan, porque dijo que Jordan no era político, así que le gusta más a la gente. Fútbol, ¿no? Tenemos la Liga Europa, ya tenemos semifinalistas y ahí dicen muchos, Dani, que hay una final ya anticipada en las semifinales. Suele ocurrir en este tipo de torneos, Sevilla y el United, ¿no? Exactamente, la primera semifinal de esta Europa League y la otra entre el Inter y el Shakhtar. Los que cuatro equipos ya sé usted quién quiere que gane, ya todos sabemos que usted quiere que quede campeón el equipo ucraniano. Ya eso lo tenemos claro. Pero no, sabe que el Shakhtar es una máquina histórica pues en el deporte de Ucrania, 23 títulos. Pero allá a nivel local. Desde que Ucrania se separó de la Unión Soviética, o sea, no, es el equipo más fuerte obviamente de esa región. Ajá. No, pero yo creo que el equipo para mí más fuerte sigue siendo el Inter. Y quería mencionar que los 4 equipos ya han sido campeones de este torneo, o sea, no hay realmente grandes sorpresas. A la hora de la verdad, que el que va a ser muy interesante va a ser el duelo entre el Sevilla y el Manchester United el domingo. Yo sí me voy y las fichas mías, yo hago mis apuestas, mis tipsters. Ojo a esto, Sevilla, ojo, ese Ever Banega está de un nivel inconmensurable. Qué locura cómo está jugando Ever Banega. Inter de Milán. Bueno, muy bien, vamos, hagámosle. ¿Sabe quiénes están celebrando desde ayer esta situación de que se hayan clasificado estos 4 equipos? Ajá. Un equipo de Francia. Resulta que el campeón de la Europa League cada año tiene cupo a la fase de grupos del próximo año de la Liga de Campeones, de la Champions. Pero como estos 4 equipos ya tenían su cupo asegurado por sus ligas locales, porque los 4 ya lo habían adquirido,
eso abre la posibilidad de que la quinta federación de fútbol en el ranking que hacen en la UEFA, que es la de Francia, le da al tercero de esa liga francesa, que no, recordemos que no terminó, directamente el cupo a la fase de grupos de la Champions League, así que celebra a la gente del... Bueno, y ya para el cierre, hermano, a ver qué es lo que pasa con las conferencias en Estados Unidos del deporte colegial, de todos los deportes, las conferencias. ¿Qué va a pasar con los universitarios americanos? ¿Sí van a poder jugar este 2020 o qué, Dani? ¿Cómo va la cosa? Pues Andrés, de las 5 conferencias grandes del deporte en Estados Unidos, el Big Ten y el Pac-12 han decidido no jugar deportes en este otoño. O sea, no es solo el fútbol americano, son todas las prácticas deportivas de estas universidades y esperar hasta enero, dependiendo cómo es el tema de la pandemia, qué deportes puedan volver a competir. Y en el caso del fútbol americano, sería a partir de la primavera, marzo o abril. Quedan las otras 3 conferencias todavía con lo pautado de empezar a jugar en septiembre. O sea, la SEC, el ACC y también el Big 12. ¿Qué importa acá para la televisión? Que el SEC y la ACC continúen, porque realmente allí es donde están las universidades más potentes en fútbol americano. Es más, de los últimos 14 años, en 13 han ganado universidades del SEC o del ACC, donde están las más fuertes. Y el último detalle que quería comentar, lo que pasa es que hay un análisis, Andrés, Kennedy, oyentes, que están detectando que a personas que les ha dado COVID en Estados Unidos están generando miocardía o situaciones complejas con el corazón. ¿Y sabe quién fue el primero? ¿Sabe quién fue el primero que se le detectó esto? ¿A quién? un jugador de los Medias Rojas de Boston. No me diga. ¿Quién lo tiene por ahí? Él es Rodríguez. Eduardo Rodríguez, exacto. Eduardo Rodríguez le hicieron el análisis que sufrió el COVID y en ese momento se tuvo que retirar del equipo porque tiene problemas de afectación del corazón. Entonces, vea usted, los presidentes, los directores de las universidades se quieren curar en salud de que no le vaya a pasar eso a sus atletas. Y yo a veces pienso, oiga, los Patriots de New England que están en Boston, obviamente, será por eso que se retiraron tantos esta temporada. Al final... Hay una situación que es clara y ha sido comidilla desde ayer, compañeros. Y esa es la polémica. Esto ya se sabía. Que ojo, son estudios muy preliminares y que todavía no se puede ratificar que se den todos los casos o que es por el COVID-19, pero sí es preocupante. Pero eso se sabía hace mucho tiempo. ¿Qué cambió el fin de semana? Nada. Lo que pasa es que como dice Dani, muy seguramente alguno de los abogados les dijo, maestro, si ustedes juegan, que le firmen un papel donde nadie es responsable de nada. Y es que a nivel de universidad es mucho más difícil, porque muchos de estos muchachos todavía son dependientes de sus padres, ¿no? Claro, son menores de edad, además. Sí. Oiga, usted sabe... Sí, siga. No, es que esa es la primera reacción con la gente de la NFL. ¿Por qué los de la NFL sí se están arriesgando? Y ellos están ya dando los datos. Han aparecido 107 casos de COVID. En el momento hay 27 activos, pero ya hay 18 equipos en esos entrenamientos de la NFL donde no hay ningún jugador con COVID. O sea, que también es un tema de lo que importa en el tema económico, pues los contratos que tienen y que quieren hacer pagar para la televisión, a diferencia de lo que es un muchacho de una universidad. Si las universidades grandes quieren que les firmen un papel para eximirlos de cualquier responsabilidad, los papás no lo van a hacer. Claro. No lo van a hacer. Sí, claro, pero oiga, es que sabe que me recuerda el caso de US Open, que aquí no sé si lo hemos contado, como se va a jugar el abierto de tenis de los Estados Unidos, a los jugadores sí que les van a hacer firmar ese documento, donde el US Open se exime de cualquier responsabilidad a nivel sanitario. Es decir, los jugadores se presentan bajo su responsabilidad. Pero estos son jugadores profesionales. Sí, claro. No, es la gran diferencia. Pero es un poco, eso es muy americano, ¿no, Garay? Usted que vive allá, ¿no? Claro. Eso hay que hacerlo muy legal. Uno se va de una empresa, por ejemplo, se vaya por cuenta propia o lo echen, cualquiera de las dos, y le dan el severance, le dan el paquete de retiro o le dan un dinero, uno firma un documento donde no puede demandar a la empresa. Sí, correcto. O sea, yo le doy su plata y le reconozco tanto para que usted busque trabajo tranquilo y demás, pero en la vida puede demandar a esta empresa. No, es que las demandas en Estados Unidos, es que lo que hablamos la otra vez, las demandas, por ejemplo, por acoso laboral o agresión sexual. Es que agresión sexual no es tocar a una mujer, es decir, oiga, ¿cómo viene usted de guapa hoy al trabajo? No, por eso es que ya camino mirando para abajo. Yo no me Exacto. En Estados Unidos la cosa es así. Más, prefiero pegarme la cabeza contra la pared que mirar para arriba. Bueno, Dani, y terminó la primera etapa del Criterium Dauphiné, terminó en San Cristo, en Jarret. Y otra vez, hermano, ese Van Aert, qué locura ese ciclista, ¿no? Así es, Andrés.
Qué momento el que está viviendo Wout van Aert, el belga, que ganó la Strat Bianchi, ganó la Milán-San Remo, clásica de un día del World Tour, y hoy ha ganado la primera etapa de este Criterium du Dauphiné, que tiene mucha recordación en Colombia, Andrés, porque la ganó Flores, la ganó Lucho Herrera en 2 ocasiones, y es porque Martín, el trazado es y el, altamente... y el negro Martín Ramírez fue campeón, ¿se acuerda? Cuando se Correcto. llamaba, además, si usted es muy ochentero, le va a decir a esta carrera, le va a decir Dauphiné Libere, que ya no se llama así, sino No, Criterium du Dauphiné. eso es para los viejitos. Nosotros Sí, los sí, sí. millennials decimos Criterium du Dauphiné. Pero bueno, el tema es que es muy acorde para las características del ciclista colombiano, porque es que las 5 etapas tienen montaña. Sí, La de menos sí, montaña era hoy. Y si ustedes ven el sí, remate, además de sí, Wout van Aert que ganó, que Darrell Impey, sí, el surafricano del Mitchelton Scott, llegó segundo, pues Egan sí, Bernal se metió sí. tercero en esa llegada. Pero ¿qué queda? Es una competencia donde en 5 días hay 27 premios de montaña, 4 Ujú. fuera de categoría, 5 de primera categoría. O sea, aquí el mundo que disfrute toda la alta montaña es lo que puede disfrutar hasta el domingo en este Criterium du Dauphiné. Usted dice que esta es la que menos montaña tenía, pero tiene unos repechos muy bravos, tanto que la llegada es en una subidita brava que ni usted ni yo seguramente una bicicleta podemos hacer, pero estos tipos se la hicieron a 40 kilómetros por hora, que me impresionó los niveles de velocidad, el promedio de velocidad. Me llamaron la atención 2 detalles. Digo, Urán bien, ¿no? Alcanzó a hacer Sí, se mostró al final un poquito, alcanzó a pegarse exacto. y Froome, ¿qué? De paseo, hablando con sus compañeros. El tipo todavía no toma forma, ¿no? Sí, no, será que Mm. prepara para finales de agosto cuando arranque el Tour de Francia. Y lo Puede que usted ser, de reseñaba, pronto. Andrés, Wout van Ujú. Aert está demostrando en ese momento que es el mejor en clásicas, el mejor Sí, rematador, porque la condición de hoy era para un clásico mano, no era un embalaje, porque Alex sprint en velocidad, porque no era sí, ya en la meta, pero Wout van Aert muestra que es el que tiene sí. más fondo y más piernas en este momento entre los ciclistas del World Tour. ¿Aquí estaba Higuita? ¿Corría Higuita o no? Sí, sí, y Ah, con, bueno, bueno. A Higuita lo hay, tenemos que ver en ese ocho, tipo de etapas. ocho colombianos en competencia. No, no. Ahí vamos a ver cómo levantas a los colombianos. Listo, con esta información entonces ya al cierre del criterio du Dauphiné, si usted es ochentero seguramente le va a decir todavía Dauphiné Libere, no le diga así, criterio du Dauphiné. Llegamos al cierre de este podcast, la sacó del estadio. Gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos, por suscribirse, por seguirnos y por pasar la bola y decir que hay 20 minuticos en donde hay 3 tipos que se reúnen desde Chile, Colombia y Estados Unidos para hablar de deportes americanos. Gracias a todos, que la pasen bien.